Continuamos con harina de legumbres en formulación tecnológica. Le damos la bienvenida a la licenciada Mariana Sánchez, directora de Asistencia Tecnológica, Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariana Sánchez, soy directora de Asistencia Tecnológica en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y hoy les voy a estar hablando de harinas de legumbres en la formulación de alimentos. Para los que no saben lo que es una legumbre, cuando hablamos de legumbre hablamos de las semillas que se obtienen de algunos cultivos, leguminosas, que se caracterizan por tener bajo contenido de grasa y por conservarse en seco, ¿bien? Esta definición no incluye aquellas semillas que son utilizadas para la extracción de aceite, entonces quedan afuera la soja y el maní, y aquellas especies que son utilizadas para alimentación animal, como el trébol y la alfalfa. Bien, la familia de las legumbres es una familia bastante extensa que incluye muchos productos que conocemos, como las arvejas, las lentejas, los porotos, los garbanzos, em, los chicharros, las habas. ¿Y por qué son tan importantes las legumbres y por qué estamos hoy hablando de harinas de legumbres? Bueno, en el año 2016 fue el año internacional de las legumbres, y FAO saca esta publicación que realmente es bastante bonita y fácil de leer, donde nos dice que las legumbres, bueno, son productos que no son genéticamente modificados. Eso hoy es valorado, ¿no? Hay muchos consumidores que no quieren consumir productos que sean GMO. Las legumbres es una familia que presenta gran diversidad. Encontramos, no sé si, por ejemplo, si hablamos de poroto, tenemos porotos colorados, porotos negros, porotos eh, pintos, porotos, los payares, las alubias. O sea, hay una gran diversidad, posee pocos requerimientos de clima y de suelo. Eso hace que tengan una gran implantación geográfica. Encontramos la producción de legumbres en un montón de lugares, en África, en Canadá, en América. Em, Fijan el nitrógeno, lo cual hace que sean una especie que permite cuidar el suelo. Tienen muchísimas cualidades nutricionales, o sea, son buenas, son un buen alimento, tienen la capacidad de conservarse en seco y, agrego, preservar las propiedades nutricionales casi intactas durante el periodo, durante la vida de conservación, durante la vida útil. Es decir, si nosotros consideramos que, no sé, que una legumbre la podemos almacenar 24 meses, hay muchos trabajos que muestran que son muy pocos las modificaciones que se observan en esas legumbres. Y después, bueno, tienen mucha versatilidad gastronómica. Hay muchas formas de prepararlas. Cuando hablamos de los aspectos nutricionales, bueno, vamos a ver que se caracterizan por tener un bajo contenido de grasa, un contenido de grasa que es menor al 5%. Esas grasas están compuestas por ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados mayormente. El contenido de grasa está normalmente entre el 1 y el 3%. Contenidos minerales que están alrededor de entre el 1 y el 5%, donde se destacan por tener bajo contenido de sodio y contenidos interesantes de potasio, zinc, magnesio, calcio. Tal vez hay que mencionar que si bien el contenido mineral es alto o relativamente alto, la biodisponibilidad de estos minerales no es demasiado buena. Em, Tienen un contenido de fibra que está entre el 20 y el 25, y además en esa fibra encontramos una fracción soluble e insoluble, un contenido de proteínas que varía entre el 18 y el 30%, con un contenido importante de lisina, y una fracción de hidratos de carbono donde predomina el almidón, que está entre el 50 y el 65. En relación al contenido de hidratos de carbono, bueno,
creo que lo que es importante destacar es que eh, contienen un bajo índice glucémico. No importa tanto la cantidad, sino la calidad. Y esto, el tener un bajo índice glucémico las hace realmente muy interesantes. Bien. Además, entre esa fracción de almidones, lo que encontramos son almidones resistentes que actúan, sabemos que actúan como fibra. ¿Bien? Y acá algunos datos, porque bueno, lo anteriormente presentado eran rangos, datos que fueron relevados por Ángela Zuleta y que están publicados en la página de Alimentos Argentinos, y ahí pueden ver, bueno, cómo es el contenido de proteínas de lentejas, arvejas, porotos negros, proteínas, grasa, fibra. Bien. Cuando hablamos de legumbres, así como de otras especies, ¿no? Es importante poder identificar muy bien qué es lo que se está caracterizando. Sabemos que la composición nutricional se va a ver afectada, obviamente, por la zona geográfica donde son cultivadas, por las condiciones climáticas y después, obviamente, por la variedad. Es decir, que nosotros no es una generalización, ¿no? Cuando uno dice el poroto negro tiene X composición nutricional. Obviamente hay que hacer trabajos más finos de manera de poder linkearlo, ¿no? Eh, con el lugar o la zona geográfica donde fue cultivada. Bien, entonces las legumbres son sumamente virtuosas, sin embargo, requieren, ¿no? Un tiempo de cocción y de preparación que tal vez no es acorde a los tiempos actuales. Por eso las harinas se presentan como una alternativa práctica para poder incluir a las legumbres en nuestra dieta, ¿bien? Porque las podemos incluir en una gran variedad de productos que tenemos la costumbre de consumir, como por ejemplo los panificados, las pastas, las galletitas, ¿bien? Ahora, ¿cómo es que se obtiene una harina de legumbre? Bueno, arranca por una limpieza donde se elimina, por ejemplo, piedras o ramitas, o restos de vainas que pueden acompañar las semillas. Después viene una etapa de clasificación donde se separan por tamaño, ¿no? Separando en los calibres más chicos y los más grandes. También se pueden clasificar por color. ¿Bien? La clasificación es una etapa bastante importante, dado que la composición físico-química de los productos de diferente calibre es distinta. ¿Bien? No solo difieren en composición, sino en cómo están conformada la semilla, el grado de compactación o, o cómo está unida la proteína al almidón y a la fibra. Bien, entonces clasificarla suele ser, es una etapa importante. Bien, después aparecen una serie de etapas que son optativas en función del producto que quiera obtener. Bien, yo podría obtener clasificarlas y pasar directamente a la molienda. Entonces lo que obtengo es lo que se conoce como una harina nativa, ¿bien? Lo ven en el extremo inferior. Ahora, acá abajo vemos la harina nativa entera, ¿bien? Ahora bien, puedo hacer otra serie de procesos, como por ejemplo sacarle la cáscara, hacer un decorticado. Entonces me va a quedar una fracción que se conoce como salvado y la harina que voy a obtener es una harina que está sin la cáscara. ¿Bien? Después puedo hacer otras operaciones como el tostado, la fermentación, el germinado o el desgrasado, separar la fracción grasa. ¿Bien? Y ahí vemos que a partir de la molienda obtengo harinas nativas desgrasadas, harina nativa entera, harina nativa, esta harina nativa que está sin la cáscara, o sea que está decorticada, y esta harina que la puedo texturizar, o bien las puedo pasar o las texturizo, o bien las puedo texturizar y moler, ¿bien? O sea, hacer una extrusión y una molienda. En ese caso lo que obtengo es lo que se conoce como una harina precocida, ¿bien? La extrusión es un proceso donde nosotros vamos a jugar con la
temperatura que se va a alcanzar dentro del equipo, y a partir de ese proceso térmico que estamos aplicando se van a producir una serie de modificaciones en la harina. ¿Bien? Y después, a partir de la molienda, pueden ocurrir otras cosas, que es un fraccionamiento. Ese fraccionamiento puede ser por vía seca o por vía húmeda. Acá lo que les muestro es el fraccionamiento que se obtiene por vía seca, donde obtengo harinas que están enriquecidas o en la fracción almidonosa o harinas enriquecidas en la fracción proteica. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de harinas de legumbres, no es que hay un solo producto, sino que hay una gran familia o un mapa em, bastante desarrollado de productos, bien, con harinas nativas enteras, harinas nativas decorticadas. Cuando hablamos de nativa es que no sufrió ninguna transformación, bien, no hay aplicación, normalmente se habla que no se aplicó calor, bien, o harinas nativas desgrasadas porque saqué la grasa, normalmente se hace eso por aplicación de presión, bien. Harinas tostadas, harinas fermentadas, harinas germinadas, toda la línea de harinas enriquecidas. Después tenemos las harinas precocidas y harinas que son texturizadas, donde lo que se busca es obtener una estructura terciaria, sí, una estructura terciaria. ¿Bien? Hablemos un poco de las harinas pregeladas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son esos cambios que se van a dar en la harina cuando yo aplico un proceso de extrusión? Bueno, em, va a ocurrir, entre otras cosas, la reducción de la carga microbiana. Bien, ahora, ¿en cuánto se reduce la carga microbiana? Bueno, esa reducción que tenemos en la carga microbiana va a depender de la combinación de tiempo y temperatura que estemos aplicando. Bien, hay procesos más intensos donde obviamente yo logro más reducciones logarítmicas, o procesos más suaves donde voy a lograr re- o menos reducción en la carga microbiana. Em, y acá lo que se puede hacer para ver el impacto que tiene la extrusión en la reducción de la carga microbiana, bueno, hacer el seguimiento, por ejemplo, de recuentos totales mesófilos, o hacer el seguimiento de hongos y levaduras. ¿Bien? El otro cambio que vamos a tener, que es bastante importante, es la gelificación del almidón. Ese almidón que está compacto se va a abrir y va a gelificar, ¿bien? Es decir, cambia su estructura, y al cambiar la estructura del almidón, al abrirse ese empaquetamiento, lo que vamos a lograr es que se modifique su comportamiento, entre otras cosas, frente al agua, la capacidad de absorber o de retener agua, ¿bien? También vamos a tener una desnaturalización de proteínas, em, entendiendo por desnaturalización una modificación en esa estructura a nivel terciario, ¿no? Cómo está conformada en el espacio. Esa desnaturalización va a hacer que esa proteína, por ejemplo, se abra, em, y en algunos casos esa apertura que se da en las proteínas mejora las características de la proteína. No es que la empeora, esta desnaturalización no necesariamente es un efecto adverso, es un proceso que puede ser bueno, porque esa estructura de una proteína que tal vez estaba muy compacta y de alguna manera inaccesible, se abre. ¿Bien? Bueno, también lo que podría ocurrir es una modificación en la composición de los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que son muy termolábiles, y entonces cuando aplicamos calor eh, se pierden. ¿Bien? Uno puede evaluar la composición de aminoácidos antes y después de la aplicación de un tratamiento térmico o de la extrusión, y va a ver que puede haber algunas modificaciones. A veces se ve, por ejemplo, en la lisina, suele ser un aminoácido que suele em, perderse en este tipo de procesos. ¿Bien? Eh, el otro cambio que vamos a ver es la inactivación de algunas enzimas. Hay algunos paquetes enzimáticos que se van a ver inactivados. Las enzimas son proteínas, y con la aplicación de calor, bueno, se podrían desactivar. Esto puede ser beneficioso, dado que algunas enzimas están relacionadas con deterioros, como por ejemplo las enzimas que atacan o que promueven, ¿no? No atacan, sino que catalizan, disculpen, que catalizan el deterioro de ácidos grasos. Em, otro efecto beneficioso puede ser la destrucción de los antinutrientes.
En realidad sabemos que hay compuestos que se conocen como bioactivos, que es el término que se utiliza actualmente, son algunas moléculas que tienen actividad biológica, y bueno, esa actividad, dependiendo de la concentración, en algunos casos sabemos que pueden ser beneficiosos y en otros pueden ser, actuar como antinutrientes. Bueno, uno de los efectos beneficiosos que tenemos con la aplicación eh, un- de una extrusión es que elimina parte de esos antinutrientes. También lo que se observa es una modificación en el contenido de azúcares, esas pentosas que tenemos por ahí dando vuelta, la refinosa y la estaquiosa, que son esos azúcares em, que producen, ¿no?, esa incomodidad. Bueno, bajan, disminuye el contenido. Es un efecto positivo que tenemos. em, y otro efecto que se ve es una modificación de la fracción de fibra. Hay cambios en las estructuras de las fibras que hacen que el comportamiento que tenemos, en una harina nativa versus una harina pregelada sea diferente, ¿bien? Ahora, esos cambios que se están dando a nivel macromoléculas, ¿qué me van a representar a mí? Bueno, me van a representar cambios en las propiedades, sensoriales. Por ejemplo, una harina que pasó por una extrusora normalmente tiene mayor coloración que una harina que no pasó, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que se da es, bueno, tenemos algo de Maillard, tenemos una fracción de proteínas y tenemos una fracción de azúcares. Entonces, bueno, hay algo de amarronamiento. Em, Podemos usar este amarronamiento como un indicador indirecto, para saber la intensidad del tratamiento térmico que ha sufrido, ¿bien? Otro de los cambios sensoriales que se ve es disminuye las notas, el flavor a poroto o el flavor, a nota verde o el flavor a Vini, que se conoce, ¿bien? Em, en parte por esta disminución o esta inactivación de las lipooxigenasas, ¿bien? Así que vemos bastantes cambios sensoriales en la harina propiamente dicha, que se van a reflejar obviamente en el comportamiento que tengamos en nuestros productos, ¿bien? Después tenemos cambios en las propiedades funcionales. Obviamente el almidón al haberse modificado y las proteínas al haberse modificado se van a comportar diferente y lo que vemos es diferencias en la capacidad de retención de agua, en la pegajosidad o en la capacidad de liga que tiene la harina o en esa capacidad de formar geles, ¿bien? También lo que se ve es una modificación en la estabilidad o en la vida útil. Normalmente las harinas pregeladas, bueno, se observa que hay un aumento de la vida útil, ¿bien? Y los cambios en el valor nutricional están asociados, a esta modificación en la composición de aminoácidos. O sea, en la medida que yo destruyo aminoácidos, bueno, disminuye el valor biológico de la proteína, ¿bien? Entonces, bueno, hay cambios en el valor nutricional. También, al haber destruido antinutrientes, bueno, va a mejorar, o al haber modificado y haber abierto la estructura de proteínas, la disponibilidad o la absorción, van a ser mayores, ¿bien? Entonces, estos cambios me afectan, el valor nutricional, ¿bien? Ahora, tenemos básicamente dos harinas, y entonces, ¿en qué vamos a poder utilizar estas harinas? Bueno, las harinas nativas normalmente se pueden utilizar en panificados. em, Al estar el almidón, al no haber pregelado el almidón, la afinidad por el agua es un poco menor. A veces cuando usamos una harina pregelada para hacer un panificado va a tener mucha avidez por el agua que hace que tenga que formular agregando más agua y el producto adentro se torne como masacote o me quede húmedo. Las harinas nativas también van a ser adecuadas para productos texturizados. Si yo quiero obtener un texturizado de arveja, un texturizado de garbanzo, obviamente tengo que partir de una harina nativa. No voy a poder texturizar una harina pregelada porque ya actuó ese almidón, ya actuaron esas proteínas y entonces
no voy a tener una buena conformación, no, voy a tener una conformación de esa estructura terciaria. Em, Aparte, seguramente cuando yo haga hidrate la harina, se va a tornar algo pastoso que no lo pueda pasar por la extrusora, ¿bien? Entonces, obviamente para pasar por la extrusora tengo que partir de una harina nativa. Y para lo que son los snacks expandidos, ¿bien? Em, Tipo lo que podría ser, no sé, un chisito, hablando, ¿no? En los términos que conocemos. También para los cereales de desayuno, cereales de desayuno es adecuado a partir de harinas nativas. Ahora, ¿también podría utilizar para panificados una harina pregelada? Sí, podría. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tal vez el almidón me empaste, pero la ventaja es que voy a tener menos nota poroto y una vida útil mayor, ¿bien? O sea que tal vez me cueste un poco o tenga que modificar eh, cómo hago el maquinado, ¿bien? Pero el producto que voy a obtener seguramente sensorialmente sea mejor, más plano, y además la vida útil sea mejor. También lo puedo utilizar para obtención de pastas secas o frescas, y ahí lo puedo usar para los productos con trigo, ¿no? Donde hago cortes, y los cortes normalmente van hasta entre un 10 y un 15% de sustitución de harina de trigo por una harina de legumbre. Y con eso, ¿y por qué agrego una harina de legumbre? Bueno, para mejorar el valor nutricional, ¿bien? También son adecuadas para hacer productos libres de gluten. Ahí tienen muchas oportunidades, en todo lo que es galletiterías, en la obtención de humus o purés. Uno puede obtener un puré o un humus a partir del grano, ¿bien? Em, ¿No? Cocinándolo y después moliéndolo, o bien podría obtener los hummus a partir de las harinas, ¿bien? Entonces, ahí nuestra recomendación es utilizar harinas pregeladas, porque les van a dar mejores texturas y van a hidratarse más fácilmente. También mejoran, en las harinas pregeladas encontramos una mejor capacidad de absorción de aceite, ¿bien? Bueno, después está la línea Baby, que hoy está bastante, que es una de las categorías que más crece, ¿no? Para hacer medallones o formados. También se pueden utilizar harinas como cobertura, ¿no? Para empanados, utilizando como dust o pre-dust en sopas instantáneas, ¿bien? O en productos cárnicos, como corte en productos cárnicos para mejorar el rendimiento. Y acá una salvedad, en productos cárnicos en la Argentina no está eh, contemplado en el Código Alimentario Argentino. Entonces, en realidad, en la Argentina, bueno, acá tenemos una limitación a partir de la reglamentación. Pero en el resto del mundo se encuentran, ¿no? Productos cárnicos con cortes, con harinas, cómo se utiliza, ¿no? El almidón de trigo, bueno, el uso de harinas eh, para mejorar el rendimiento. Bueno, y acá algunos productos presentes en el mercado global. Pueden ver ahí en el margen algunos cereales para desayunos. Es una alternativa que todavía no vimos en el mercado argentino, por eso me parecía divertido o interesante presentárselas. Esta línea está hecha a base bueno, hay algunos a base de arvejas, otros a base de porotos, con arroz integral, o sea, es una línea bastante completa. Em, Después tenemos unas pastas, el uso del garbanzo como reemplazo del café, de café instantáneo o un queso. Bien. Y acá les hice un screen de una página que es Pulse Canada, es una página que a mí me parece muy completa. Y acá nos muestra cómo puede uno crear un blend entre una harina de arveja y una harina de trigo. Y uno puede ir jugando con las proporciones y ver cómo se modifica el contenido de fibra, el contenido de proteína y el PDCAS, ¿bien? Obviamente,
en este blend está evaluado solo desde el punto de vista nutricional. Nosotros sabemos que cuando empezamos a hacer estos blend tenemos limitaciones, ¿no? Porque necesitamos tener un producto característico, o sea, no es tan fácil decir, bueno, hago un pan, ¿no? Al 50 y 50 o al 70-30, ¿bien? Bueno, acá ven cómo se va modificando, cómo mejora el perfil nutricional en función del corte, eh, en panes, en cereales para el desayuno y en pastas, adicionando arveja o adicionando lentejas. ¿Bien? Otro de los beneficios del uso de estas harinas es cómo se modifica el índice glucémico. ¿Bien? Y cuando uno a un panificado le agrega un corte con una harina de legumbre, lo que vemos es que hay una reducción en el índice glucémico. Ahí ven el valor con el agregado de harina de lenteja. ¿Bien? Y después tenemos otras harinas menos convencionales que tal se ven poco o no se ven en la Argentina, o hay algunos emprendimientos muy incipientes. Uno son las harinas de granos fermentados, donde lo que se hace es se fermentan mediante el agregado de bacterias ácido-lácticas o Bacillus o Aspergillus, y en función de se regulan las condiciones de proceso para que las bacterias ácido-lácticas o estos Aspergillus puedan trabajar, y a medida que desarrollan estas bacterias sobre los granos, hacen que se produzcan modificaciones en la harina. ¿Y qué es lo que vemos que ocurren? Bueno, se ve una reducción del contenido de antinutrientes. Como trabajan sobre la proteína, se ve la formación de péptidos bioactivos, una mejora en las propiedades sensoriales y una modificación en las propiedades funcionales. Bien, algo similar ocurre con las harinas de granos germinados, bien, donde mejora la digestibilidad, disminuye la fracción de alminosa, disminuye el contenido de lípidos totales, aumenta el contenido de péptidos bioactivos. Es decir, hay cambios que en principio o en forma general podemos decir que están asociados con mejoras nutricionales, ¿bien? Pero además hay cambios en las propiedades funcionales. Hay una mayor capacidad de retención de agua, mayor capacidad de emulsión y lo que se ve es una menor solubilidad de proteínas, ¿bien? Obviamente, tanto en la germinación como en la fermentación, son procesos que deben realizarse en forma muy controladas para que desarrollen se den las condiciones para que se den esos cambios que nosotros queremos, ¿bien? Bueno, hasta acá mi presentación. Creo que para cerrar, creo que hay muchísimas oportunidades en cuanto al desarrollo de esta categoría de las harinas de legumbres, que tenemos que trabajar en especificaciones, ¿no? Tener productos estandarizados con una buena especificación técnica, productos que tengan una calidad constante. em, Sobre todo que no tengan variación en el contenido de fibra, en el contenido de minerales, ¿no? Obtener productos que tengan baja carga microbiana, ¿no? O sea, mucha estandarización, productos que tengan distintos micronajes y que sean adecuados para distintas aplicaciones. Es importante para que esta categoría se desarrolle, ¿no? Entender dónde vamos a usar esas harinas, porque entender dónde la vamos a utilizar va a permitir que hagamos un desarrollo de producto. Bien, bueno, ahí les dejo mi mail y bueno, cualquier duda o consulta lo vemos en la mesa. Muchas gracias.